Muy buenas noches, queridos televidentes de este su programa Que no te lo cuenten. Lisa Corporán con ustedes como cada miércoles a las 9 de la noche. Hoy, miércoles 18, es el Día Mundial del Reciclaje y quiero iniciar resaltando la actividad que llevó a cabo ayer nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que encabeza Orlando Jorge Mera. Eso no fue un desfile de moda con ¿verdad? Con prendas hechas completamente de material reciclado. Vamos a ver si durante la transmisión podemos colocar algunas imágenes de los vestidos que se utilizaron en la pasarela, porque realmente más que una iniciativa de moda, lo encontré como una iniciativa medioambiental y me dio gusto ver pues sectores unificados apoyando acciones como estas. Bien, y sobre el contenido de hoy me va a acompañar el periodista Zabal Allén para tratar algunos temas que han ocurrido en la palestra noticiosa de nuestro país en el segmento Mucho Más que Información. También tendremos a nuestra periodista adjunta, Alba Gómez, quien preparó la cápsula sobre el reciente 60 aniversario del sufragio femenino en la República Dominicana. Así que damos inicio al contenido de este programa. Bien, tal como les comentaba al principio, me acompaña mi colega periodista Zabala Allén. Vamos a comentar algunas informaciones. Zabala, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias Elisa por la invitación a tu programa. Muchas gracias por asistir siempre al llamado. Nuestro compañero Eric Ortiz, por cuestiones pues laborales, no nos puede acompañar el día de hoy, pero me ha dejado en buenas manos. Tengo buena representación aquí a mi lado. Zabala, el defensor del pueblo, el día de ayer, ofreció una rueda de prensa donde informó que esas muertes, según las investigaciones que ha realizado ¿verdad? Lo que él administra, las muertes que han ocurrido recientemente en manos de policía, ¿verdad? Detenidos que han muerto en manos de lo que aparenta ser pues abuso policial, pudieron haberse evitado. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, yo entiendo que en la República Dominicana existe una deuda social acumulada en muchos temas y uno de esos es precisamente la reforma integral a la Policía Nacional. En virtud de que en diferentes gobiernos hasta la actualidad se han propuesto una serie de reformas para que la policía sea un instrumento que garantice la seguridad ciudadana y la protección a la población. Pero esa deuda social está tan acumulada que a pesar de las propuestas, todavía la sociedad está demandando más, porque no es posible que en un contexto de un Estado social, democrático y de derecho, como establece la Constitución de la República, todavía los ciudadanos pues sienten el temor a salir a las calles y sobre todo que sean hasta ultimados en condiciones poco esclarecidas por las personas, por los agentes que están llamados a garantizar, ¿verdad? El orden público. Entonces, hay una deuda social acumulada con el tema de la reforma a la Policía Nacional y entiendo que el país en ese sentido ha tenido un ayuno de realizaciones en ese sentido. Y las fuerzas vivas de la nación tienen que ponerse de acuerdo más allá de procesos electorales, porque hay reformas que se necesitan, pero para ayer. Pero cuando se está pensando en las próximas elecciones y no en lo que realmente necesita la sociedad más allá de un proceso electoral, pues se van a ir posponiendo, se van a seguir haciendo propuestas, se van a quedar en comisiones de honorables, de perfumados, etcétera, y se va a quedar sencillamente en los titulares y eso. O sea, las fuerzas vivas de la nación tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido. Y bueno, y desde el gobierno se ha hecho un esfuerzo. Claro, porque se han reformado algunas cosas dentro de la reforma integral de la Policía Nacional. Sí cabe destacar, leí ayer el artículo del doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, donde dice que mencionaba varias de las deudas del cambio del gobierno que encabeza Luis Abinader. Y esa fue una de las deudas que mencionó, que era esa reforma policial que tanto se ha esperado, pero destacar que sí, ¿verdad? Se han hecho algunas mejoras dentro de la institución. El organismo ha
bueno, inició con lo del el reajuste salarial de un sueldo digno para nuestra Policía Nacional, entre otras medidas, la construcción de esos 100 destacamentos que se inició recientemente, que van a ser destacamentos dotados con equipos de alta tecnología. Claro. Entonces, entiendo que como esa reforma a la educación que inició en el 2012 y que todavía no se ha completado, pero es por etapa, es una reforma que va por etapa, aunque como tú dices, claro, hay una deuda acumulada y eso hace el proceso un poco más difícil. Entonces, las expectativas ciudadanas son demasiado fuertes en torno a ese tipo de temas. O sea, insisto, las fuerzas vivas de la nación tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, usted puede ser del gobierno, de la oposición, de la sociedad civil, de, no sé, de cualquier otra organización social, pero el país debe avanzar en metas mínimas. O sea, la reforma a la Policía Nacional trasciende los partidos políticos. La reforma a la Policía Nacional trasciende el gobierno. La reforma a la Policía Nacional trasciende a la gente que se cree que son los únicos y que los demás no. O sea, son reformas que todos necesitamos. Porque al final nosotros vamos al supermercado, vamos al trabajo y a cualquiera le puede pasar eso. Porque, a ver, no todos son hijos de un presidente o de un expresidente o de un ministro o de un funcionario o de un coronel o de un coronel importante que tenga seguridad personal. O sea, usted puede salir ahora, lo detienen, usted no sabe por qué y mañana, en 2 o 3 días amanece muerto porque, qué sé yo, se le ocurrió. O sea, entonces, la Policía Nacional está en prácticas que son del siglo XIX, del siglo XX, o sea, eso mismo, el modelo. Eso mismo enfatizaba Pablo Ulloa, señores, el actual defensor del pueblo. Él hizo dos menciones que me gustaron. Él solicitó a la Policía Nacional crear un protocolo de cómo se va a tratar al detenido, incluso al detenido que evidenta tener deficiencias, ¿verdad? Con algún trato especial, algún rasgo especial. Entonces, solicitó eso y también solicitó a la ciudadanía directamente a denunciar cualquier caso donde se vulnere el derecho, la vida de los ciudadanos a través de cualquier medio de comunicación, las redes sociales, a que lo denuncien. O sea, que él está a favor de que por favor se conozcan esos casos porque él entiende. Y lo dio así, lo manifestó ayer en esa rueda de prensa, que dando a conocer estos casos es como se regulariza, se hace debido el proceso. Claro, claro. O sea, la demanda de la reforma a la policía es un clamor popular que la sociedad está demandando. Y eso, tú sabes que, Elisa, que a veces desacredita la democracia. Pone en duda. Claro, porque si estamos en democracia y tú haces una comparación con otro sistema político, en este caso la dictadura, ese tipo de cosas no se dan, a menos que sea por temas de oposición política, pero no como un fenómeno de seguridad ciudadana. Entonces, cuando se dan esos casos, la misma democracia se va deslegitimando. Entonces, la mejor forma de legitimar la democracia que todos anhelamos y queremos es que se cumplan metas mínimas para la ciudadanía. Bueno, y entonces, siguiendo con ese mismo orden de cómo legitimar, ¿verdad? Cómo afianzar esa confianza hacia nuestros organismos del orden público, señores, el PEPCA estableció ayer, salió en todos los periódicos de circulación nacional, que el coronel Rafael Núñez de Asa era el cerebro de la operación. Y eso, bueno, muchísimos comentarios alrededor de esa, a raíz de esa publicación, porque realmente se muestra que este grupo de fuerzas élites, por así decirlo, operaban con una maniobra y con una forma tan descarada, podemos mencionar, ¿verdad?, el término, utilizando ese poder que le confería, bueno, pues que le confería la Constitución, ¿verdad? Pero dentro de mis comentarios personales estaba, ¿por qué Núñez de Asa era el cerebro? ¿Por qué determinar que él era el cerebro de la operación del PEPCA? Estamos hablando de acciones de 2016 a 2020, ¿verdad? Son 4 años. Y estamos hablando de 3 instituciones. Perdón, gastos que se realizaban en raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar,
fines de poder mantener el control que se presentaba en la Contraloría General de la República. ¿Por qué no buscamos a los cabecillas de esas instituciones de donde se producían esos gastos? ¿Por qué no llamamos también a declarar al antiguo Contralor General de la República? Porque tú no puedes pasar 4 años, ¿verdad? Vamos a decir que sustrayendo del Estado sin que la Procuraduría en algún momento, no, porque era una maniobra tan inteligente, era tan inteligente la maniobra que volaba los mecanismos de detección de fraude que tienen los bancos, el Banco de Reserva, por ejemplo, ¿no? Que ellos tenían una sola sucursal, que era la de la Venezuela, donde iban a retirar los pagos de esos miembros de instituciones del orden, y que la Procuraduría nunca se dio cuenta, la Contraloría nunca se dio cuenta porque ellos tenían una forma de disfrazar. ¿Qué pasa? ¿En serio? Es tan difícil, porque yo quiero ver al miembro de la Contraloría General ahí testificando, a ver qué pasó, a ver cómo fue que no hiciste tu trabajo, que Claro. es ese. Darte cuenta de dónde se está moviendo mal el dinero del Estado, el dinero de los contribuyentes, la arca pública. Entonces, yo opino que decir que Núñez de Asa era la cabeza del entramado es querer sacar a otro grupo de personas que tiene alguna vinculación con el tema. ¿No te parece? Mira, a propósito de eso, el exdiputado Congreso de la República, Pelegrín Castillo, en muchas de sus intervenciones, decía que en el país, más que casos de corrupción, como el caso Coral, más que casos de corrupción... Y Coral 5G. Y Coral 5G. Coral 5G. Sí, para poner el apellido. Más que casos de corrupción, en el país existen estructuras de corrupción, formas de corrupción y peor aún, una cultura de corrupción. O sea, todos esos 3 elementos entonces salpican los estamentos militares del país, porque, bueno, la gente tiene una posición de privilegio con alguna personalidad, puede ser del presidente de la República hasta un funcionario alto o medio, y bueno, y la mejor forma quizás de asegurar una movilidad social ascendente es desfalcando al Estado. Esa ha sido una práctica histórica en el país, o sea, que se debe ir desmontando desde esas estructuras de corrupción que han funcionado desde antes de la fundación de la República. Bueno, pero aquí cabe destacar algo también. No se desfalca al Estado cuando tú no eres miembro del gobierno. Siempre se desfalca al Estado cuando tú estás dentro de tu gobierno. Entonces, esas instituciones, desde esas instituciones de las que se pudo, ¿verdad? O hasta que se presume que de donde salieron esos fondos, deben rendir cuenta, y debe rendir también cuenta la cabeza del gobierno, por así decirlo. Pero no me iría más que al presidente, porque ya eso es un tema, ¿verdad? Todos quieren ver al expresidente en el banquillo de los acusados. No me refiero al presidente. Yo diría, ¿y el administrador del Banco de Reserva en su momento? ¿Por qué no está dentro del banquillo? Diciendo, ¿por qué ese sistema de alerta no funcionó? Señor, esto es mucho más. No me hable de los militares nada más, porque sí, es verdad, ok, eso levantó en la ciudadanía, wow, un militar de alto rango está sentado en un tribunal. No, señores, ahí hay más cabezas. Entonces yo creo que, y lo sostengo, creo que mantener el caso tan cerrado a ese número pequeño de personas, puede que la ciudadanía en algún momento, y va a ocurrir porque soy ciudadana y tengo el mismo sentimiento, se canse. Hay más personas involucradas y las estamos dejando pasar. Entonces, mira, por ejemplo, el caso de Alexis Medina, este lunes, cuando se aplaza el conocimiento de la apelación de la medida de coerción, porque según el abogado de su defensa, las instituciones a las que se le han requerido documentos no han podido presentarla. Señores, si yo pertenezco al gobierno que está en la administración del Estado, le doy papeles a esa defensa, pata de baño.
¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted necesita para la defensa de su acusado? Esto, venga, tenga el papel ahí, le doy de todo lo que él pida, para que no se me acuse a mí, como actual gobierno, de estar, pues, detrás de esa trama de que la defensa de Alexis Medina no pueda, que no sé qué. No, esto es un ministerio independiente. Nosotros queremos la claridad de los casos. ¿Qué es lo que usted necesita? Nosotros se lo buscamos, venga, para que no alegue eso ante los medios de comunicación, para que ese no sea el titular que la ciudadanía se lleve aquí, porque como he dicho en otras emisiones, no leen el texto, leen el titular, y mientras existan periódicos así, ¿verdad? Entonces se tergiversa mucho el mensaje, y como simpatizante de ciertas personas, ¿verdad? Ciertas personalidades de esta gestión, entiendo que debemos de hacer estos procesos con la debida claridad que ameritan, porque es que son temas muy espinosos. Ese caso del PEPCA, ese de Alexis Medina, son casos que deben tratarse con mucho cuidado. Así debe ser, es decir, la justicia ha ido operando en esos casos. También entiendo que el Ministerio Público, sucede que ante el desborde de la cobertura mediática, yo no soy abogado, pero por derecho elemental, introducción al derecho, cuando se da mucha cabida, no es que los medios no cubran, porque eso es un ejercicio ciudadano democrático, pero cuando se le da mucha cabida, se entorpece el proceso desde el punto de vista judicial. O sea, usted, le da acceso, qué sé yo, filtra algo, no sé lo que sea, y sin embargo, la defensa de uno de los acusados legalmente puede alegar, qué sé yo, que se filtró algo o que no se respetó el debido proceso. Porque recuerden que es un expediente que se está llevando a cabo. Entonces, si no se cumple el debido proceso, se contamina el proceso y se deslegitima a las autoridades que están llevando el caso. O sea que hay que tener, tomar eso con pinza, sí, digamos. Definitivamente. Y pasando, para concluir con nuestro segmento, mucho más que información, pasando al ámbito político, vamos a destacar algunas de las cositas que ocurrieron recientemente. Vimos que fueron reafirmados como presidente del Partido Revolucionario Moderno y secretaria, ¿verdad?, la actual alcaldesa Carolina Mejía y José Ignacio Paliza. En una entrevista el día posterior, Paliza mencionó que de ser las elecciones actualmente, resultaría electo el actual presidente en caso de utilizar esa reforma constitucional que le permita reelegirse, como tanto mencionamos en la emisión pasada. Abinader se reunió ayer con la mesa del CES y hizo que no tiene cabida, ¿verdad?, dentro de la mesa del CES, pero hizo el nombramiento de que él no impulsaría una reforma constitucional si todos los miembros de la mesa no estuvieran de acuerdo. Señores, ya sea para beneficiarse con la reelección o para no beneficiarse, tal como lo hemos expresado a través de las redes sociales, yo estoy a favor de que muchas cosas deben de modificarse. Entonces, eso es en cuanto a ese partido. El Partido Revolucionario Moderno, que es el actual partido de gobierno, realizó este domingo su convocatoria. Cabe destacar que 1.122 delegados de 1.229 fueron a las elecciones. Quiere decir que 137 se abstuvieron de votar. Esto dio mucho de qué hablar porque fue recientemente, fue en enero que se modifican los estatutos para que se vote por delegado. Cuando desde el 2014, que fue cuando sale el partido, ¿verdad?, el Partido Revolucionario Moderno, que se forma como partido, se realizaban las elecciones internas, pero con la cabida de las bases votaban. Entonces en enero se hace el cambio con delegados y así ocurrió este domingo. Entonces, dentro de ese contexto de cierta inconformidad por parte de simpatizantes con el partido, se produjo, ¿verdad?, se llevaron a cabo las elecciones y quedan reafirmados Paliza y Carolina Mejía. ¿Sí? ¿Te parece que ocurrió todo dentro del debido proceso? ¿Se cumplieron
¿verdad? Las normas. Bueno, yo diría que desde el punto de vista legal, sí, se cumplió el proceso, pero hay un asunto que trasciende más que el asunto legal. Y en ciencia política se habla mucho de la legitimidad de los procesos electorales. O sea, ah, usted puede ser electo, escogido de manera legal, pero eso no quiere decir que usted no sea legítimo. Porque, o sea, si en procesos anteriores las autoridades eran electas por los miembros de ese partido, entonces sí, de manera legal se hizo a través de la Comisión de Delegados, pero me parece que hubiese tenido un mayor nivel de legitimidad si participaban los miembros, o sea, la totalidad, que me parece que asciende a 2 millones de miembros. O sea, la legitimidad de 2 millones a 1.200 y pico, eso es abismal. Sí. O sea, matemáticamente, o sea, es muy alta la de proporción en el proceso electoral. Pero desde el punto de vista legal, insisto, está bien, Claro. pero desde el punto de vista legítimo entiendo que falló. Puede ser cuestionado, claro, vuelvo y repito, simpatizantes del actual, de ese partido, de dicha fuerza política, sí opinan que ¿por qué tan rápido cambiarlo ya cuando el proceso se acercaba, verdad, con tan poco tiempo? Pero bueno, nada, seguimos con las autoridades ya existentes. Por otro lado, señores, el partido Fuerza del Pueblo, vemos a Leonel Fernández en su papel muy dispuesto de oposición. Cuando se realiza la reciente mesa del Gabinete Agropecuario en el Palacio Nacional, el ministro de Agricultura hace referencia a ciertos comentarios de que el campo está abandonado y el presidente Abinader toma el turno sin mencionar el nombre del expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? Hace hincapié en que otras gestiones presidenciales sí, definitivamente lo abandonaron y ahora se está haciendo un levantamiento un impulso a ese desarrollo agropecuario en el país. Y entonces parece que el sombrero le cae a Leonel Fernández. Y quiero compartir el videíto, por favor, si lo podemos poner en pantalla, el videíto de lo que dice Leonel Fernández. Yo pienso que en tiempos de crisis las personas se ponen tensas, porque obviamente usted hace el esfuerzo por superar la situación y ve que hay siempre dificultades. Una vez leyendo la biografía de Abraham Lincoln, veía que él tenía como costumbre no leer los periódicos todos los días, sino que los acumulaba y los leía los fines de semana. Y alguien le preguntó: presidente, ¿por qué usted no lee los periódicos todos los días? Los acumula y los lee los fines de semana. Y le respondió: por temor a una sobrereacción emocional. Señores, esto me da un poquito de risa porque él dice, él quiere comparar ese miedo de esa sobrereacción que le pudo dar a Abraham Lincoln con una reacción que pueda tener el actual gobierno. Doctor Leonel Fernández Reina, usted que nunca acudió a un debate presidencial porque usted alegaba que sus opositores no contaban con el conocimiento o con el poder de combatir o de competir con usted en un debate. Lo dijo públicamente en el programa 1+1 con Juan Bolívar Díaz. Yo tenía, creo que 12 años, 11, 10 quizás, cuando hizo esa expresión. Usted que nunca dio respuesta de obra sobrevalorada, usted que nunca mencionó a esos acusados que el expresidente Hipólito Mejía llevó al banquillo luego de su gestión del 96 al 2000, porque fue él quien los lleva al banquillo de los acusados. Usted los indulta y posteriormente, 2004-2008, le da incluso el poder de administrar instituciones con recursos muy, muy vulnerables. Usted nunca dio respuesta. Entonces, por favor, doctor Leonel Fernández Reina, cambie el discurso, porque a la ciudadanía a la que usted se piensa dirigir en caso de que tenga en mente lanzarse como candidato presidencial en el 2024 no es la misma de hace 20 años.
Usted tiene una deuda pendiente, así como dijo mi compañero Zavala, que existía en la ciudadanía con la Policía Nacional. Usted tiene una deuda pendiente con mi generación, la que creció durante el gobierno, del partido que usted lideraba. Entonces, no es Google quien le va a sacar las cuentas, como dijo Luis Abinader, nuestro actual presidente. Somos nosotros. Usted ahora debe hablar con nosotros. Entonces, por favor, vuelvo y le repito, cambie el discurso. Respecto a la tasa cero, de la que se habló tanto en otras emisiones del programa, cabe destacar que esa comisión está analizando, ¿verdad?, la importación de los productos. Se requiere para, como muchos miembros del sector productivo, alzaron sus voces de que estos productos importados no afecten a los productos a esos, ¿verdad? Ay, Dios mío, esos insumos de producción nacional de nuestro país. Así que vamos a tener más información al respecto en nuestra próxima emisión. Tenemos que pasar al contenido siguiente. Si tienes algo que agregar, Zavala, sobre la participación de nuestro querido Leonel Fernández o la participación del presidente Abinader. No, yo entiendo que cada quien hace su papel en la oposición y en el gobierno, y en función de cada obra de gobierno, pues van a exhibir, no sé si en Google o en otra red, pero cada quien, ¿verdad?, expone sus hechos. Por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. Vamos a ver si ahora, como opositor de un gobierno que no es su partido, podremos contar con Leonel Fernández, señores, lo nunca antes visto en un debate presidencial. Ojalá la República Dominicana pueda en estas elecciones del 2024 contar con un debate presidencial. Tanto lo necesitamos, ¿verdad? No es legal, no es obligatorio, no está en la ley contemplado como obligatorio, pero esta generación es pro debate, así que por favor, ojalá y puedan darse. Señores, eso es todo en nuestro segmento informativo de esta semana. Vamos a continuar con lo que tenemos preparado para ustedes en el programa Que No Te Lo Cuenten. Nuestra periodista Alba Gómez nos tiene una cápsula. Al principio del programa dije 60, pero es el aniversario 80, ¿verdad? Del primer voto femenino en la República Dominicana. Me perdonan, ¿verdad? Como dominicana y como mujer, que yo cometa ese error, creo que, wow, debo ser condenada. Pero Ala nos ha preparado un contenido muy interesante. Queremos compartirlo con ustedes a propósito de la reciente fecha, así que lo vamos a dejar a continuación. Y posteriormente vamos a tener la entrevista que realizará Eric Ortiz a nuestro compañero Francisco Tavares, el economista, sobre estos productos de tasa cero. Es muy importante que este mensaje se explique las veces que sea necesario y que quede bien claro en la ciudadanía. Así que vamos a continuar con el contenido de su programa, Que No Te Lo Cuenten. Muchísimas gracias, Zavala. Gracias.